Damos inicio entonces a este segundo encuentro de facultad, encuentro de docentes de facultad de este año, de este semestre. El día de hoy tendremos el gusto de escuchar a nuestro compañero, el profesor Juan 23 Esquivel Prado. El profesor Juan 23 Esquivel Prado es licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia y licenciado en Filosofía de Educación Religiosa de la Universidad Católica de Oriente. Es conocido por ustedes que él es ex coordinador del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, y tiene 20 años de experiencia en pastoral universitaria. Además, ha sido el creador de la Cátedra Institucional Cultura Física y Salud. El día de hoy es un gusto tenerlo con nosotros, escucharlo y compartir sus reflexiones, sus aportes y elementos que nos permiten crecer como docentes y como seres humanos. Bienvenido, Juan 23. La audiencia es tuya. Gracias, Carlos. Buenos días para todas y para todos. Qué gusto poder compartir con ustedes un espacio de estos. Gracias, Juan. Buenos días, no sé dónde estás, Juan, pero buenos días. Buenos días. Hielo, eso parece un sauna este man. Vamos a mostrar un nuevo perfil, a ver qué tal. Sí, es que siempre todo el recochudito. Entonces ¿puedo iniciar de una vez? Sí, Juan, el micrófono es todo tuyo. ¿Tú me compartes pantalla o cómo hacemos o la puedo abrir directamente yo desde aquí la presentación? Ya. Sí, tú puedes directamente. Perfecto, ahí viene. Eso, Juan. Ya estás en línea. Simplemente darle presentación. Abajo en la pantallita, exactamente. Gracias. A vos también, Juan. Entonces, ubicado. Bueno, compañeritos y compañeras. Este profe que tienen al frente se considera muy librepensador, quizás también por mis características en la forma en que he crecido en este país, en este departamento y en este planeta, ¿no? Cada uno como que atraviesa ciertas experiencias en su existencia y eso lo marca a uno y le va dando a uno como un sello o cierta diferenciación con los demás. Yo tiendo a ser como muy pragmático, pues parte de mi inicio de formación académica. Soy licenciado en Educación Física, primero cuerpo, en términos de darle atención al llamado de mi estructura biológica. Me gustaba mucho desde niño la expresión motora, eso fue lo que me motivó a estudiar Educación Física, ¿no? Entonces tiendo a ser de esas personas que primero busco como la experiencia y después como que tiendo a reflexionar sobre ella. Estrategia que me causó mucho dolor en los primeros estadios del desarrollo, niñez, pubertad y juventud. Después que va madurando uno ya va como generando como un justo medio entre las dos, entre el reflexionar y el vivir de manera loca. Y aquí vamos con esas dos posibilidades, tratando de permitirle al cuerpo estar en la una y en la otra, porque pues como ser vivo también busco vivir con alegría y cuando siento que el ambiente no me la propicia, pues tengo que poner en uso todas mis facultades y buscarme yo esos espacios, ¿cierto? Eso es como una posibilidad que me permite mi propia naturaleza de adaptarme o modificar los ambientes para adaptarlo a ciertas condiciones que me favorezcan. Actitud también algo egoísta, ¿no? Entonces, las imágenes que les voy a compartir también quieren expresarse y trataré de dar la significación que busco con ellas. Esas imágenes quieren dar a entender que la vida... bueno, primero que todo, porque el tema, siempre que hablamos de una pedagogía crítica y escucho a nuestros compañeros reflexionar sobre ella, la forma en que debemos cuestionar nuestros modelos educativos, nuestras formas de enseñar y aprender, y entonces siempre me preguntaba cada vez que los escuchaba, pero bueno, ¿qué es lo real para saber qué es lo que hay que cuestionar? ¿Qué es la verdad para poder identificar cuándo no está presente y saberla cuestionar, señalar, combatir, ¿cierto? Pero a veces siento que escuchamos reflexiones, pero como que nos cuesta trabajo ubicarnos en contexto sobre qué es lo que quieren señalar. Y entonces la propuesta que yo quiero compartir el día de hoy es tratar de mostrar ese tipo de contextos sobre los que hay que estar pendientes para saber cómo estar atentos y establecer esos juicios de valor crítico sobre ese acontecer, ¿cierto? La clase la construyó, el tema fue desarrollado para mi grupo de ética, mi curso de ética. Esta reflexión la compartí esta mañana con ellos, tratando de invitarlos como a hacer un pequeño pare en esos agitares de la vida
e invitarlos como a hacer una introspección y a sentirse cuerpos, a sentirse en naturaleza. Quiero recordar también que la forma en que hemos estructurado el pensamiento hasta la fecha nos ha dado posibilidades como de tener mayores claridades. Si uno hace un recorrido por la historia, uno nota que cada personaje en cada periodo ha dado puntadas, nos ha mostrado sendas, caminos, y eso va como sumando, van creando tejido. Entonces me pone a ver esos presocráticos, de los cuales me fascina mucho Heráclito, el cual tengo, pues siempre lo utilizo como fundamento cada vez que reflexiono sobre estos temas. Se va uno para esos clásicos y uno siente que ellos van aumentando ese tejido, le van dando forma. Y año 2021, grandes pensadores, grandes profesionales en distintas áreas del conocimiento van dando más forma, van construyendo más tejido. El problema es que yo percibo que el tejido, cuando lo iniciamos en su construcción, lo iniciamos de una manera anómala, desordenada, y que cuando uno hace analogías con el cuerpo humano, eso es lo que produce los cánceres, ¿no? Entonces uno siente que empezamos como de una manera anómala y ahorita estamos reconociendo que hay que dar orden, y la preocupación es si nuestro cuerpo o planeta está aguantando o no, ¿cierto? El hecho es que hay algo esperanzador, y es que la humanidad cada vez está siendo más consciente de que hay que frenar y parar. Ahí es donde yo establezco unos argumentos como para bajar la jornada laboral. Yo soy de los que digo que la mayoría de las profesiones que ejercemos en el mundo tienen como finalidad la destrucción del mundo. Cada profesional que hoy en día sale, en su gran mayoría, para poner en ejercicio su profesión, casi todos terminan interviniendo el planeta y lo vuelven laboratorio, y vamos haciendo uso y desuso de él y no medimos las consecuencias de nuestros actos. Y el universo en su tejido es ordenado, y la forma en que nosotros intervenimos a veces es desordenada. El cosmos pasa por una lucha en medio del caos para tratar de ordenarse. Se ordena para nosotros, y nosotros, parte de ese orden, volvemos y le generamos otro caos interno. Eso es una cosa loca, ¿no? Recordar que la forma en que el conocimiento se nos presenta en la actualidad nos hace entender que como cuerpos que habitamos el espacio-tiempo, pues somos estructuras atómicas. Esos atomistas no están tan locos. Esa tendencia hacia el tejido hace que esos átomos, al juntarse, constituyan moléculas. Esas moléculas crean otros tejidos, forman células. Esas células forman otros tejidos o crean tejidos. Recuerden que nuestro cuerpo es como, a ver, les hago una reflexión aquí. Uno cuando va a una balanza y se pesa, uno dice peso 80 kilos, 90 kilos, 100 kilos. La forma en que estos microbiólogos separan esa materia y la tratan de clasificar, da a entender que esos 80, 90 kilos de peso, el 70% lo representa agua. Entonces nosotros somos como seres acuosos, ¿cierto? La gran parte de nuestro contenido es agua, pero esa agua está contenida dentro de unos tejidos que impiden que uno se desparrame, ¿no? Y por ciertos fenómenos naturales, pues aquí estamos caminando, ¿cierto? Ahí vamos construyendo. Quiero decir también que dentro de el componente didáctico, cada presentación de estas buscará como dejar una idea en concreto de eso que debemos estar recordando sobre el sentido de la vida. Yo funciono así porque siempre pienso que mis estudiantes como que logran concentrarse por lapsos de 5 a 10 minuticos. Entonces, cuando haga mis presentaciones, busco como que cada diapositiva les deje claro una idea en concreto, ¿cierto? Que los toque y los sensibilice. Por eso me gusta mucho acompañar mis clases con diapositivas, porque a veces con la palabra no logro como ubicar en el contexto que quisiera que estuviese. Entonces me apoyo en las imágenes como para tratar de llevarlos a ese mundo del que estoy hablando, ¿cierto? Entonces notarán que a medida que voy exponiendo, yo buscaré que cada diapositiva me deje una idea concreta sobre lo que es sentido de vida y de qué manera nos va tocando hacia la forma en que debemos orientar nuestros procesos educativos. La educación siempre la he definido como un proceso natural y social. Llegamos a la educación como una necesidad de superar la animalidad y construir la humanidad. Condolernos de la situación existencial del otro y, recordando a mi profe Diego Muñoz, desarrollar esa potencialidad de lo virtuoso y a partir de allí ennoblecer nuestra propia existencia, ¿cierto? Átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, sistemas y terminamos con cuerpos. Y fisis.
El concepto de física me familiaricé mucho con él a raíz de unas indagaciones que hacía yo sobre la educación física, sobre el concepto de física, y logré encontrar una diferenciación entre una física más de un enfoque mecanicista con una física más de enfoque naturalista. Y empecé con ese enfoque naturalista como a empezar a cuestionar a mis colegas en términos de esa concepción de lo físico. Nuestro cuerpo es más que un aparato o un motor. Nuestro cuerpo es naturaleza, mucho más compleja y mucho más rica y mucho más bella, como para reducirla a algo mecánico. Y en esas me la he pasado, ¿no? Y ahí nuestro enfoque en cultura física y salud en la carrera de la UCO, que lo que trata es como darle sentido a todo esto que les voy a compartir. Entonces, primera idea que quiero dejar en concreto es que la vida por sí sola se abre camino. Lo aprendí de la película Jurassic Park, y en ese caminar va construyendo tejidos, sendas sobre las cuales otras manifestaciones de la vida, de la naturaleza, transitan, y entre ellos nosotros como especie, ¿cierto? Lo curioso de las imágenes es que el mundo artificial también está cobrando una está pidiendo como un tipo de reconocimiento de física, como de incluirlo en esa concepción de naturaleza, al igual que la forma en que entretejemos el artificio en nuestras ciudades modernas, ¿cierto? Entonces eso para mí se vuelve algo como tenebroso, cómo terminamos entregando nuestro tejido natural y le vamos superponiendo un tejido artificial, y ese artificio, esa artificialidad termina constituyéndose como nuestra nueva realidad. Y esta nueva realidad nos acosa de una manera impresionante y no nos da tiempo de reflexionar lo que acontece. De ahí la invitación a estos recesos y pares y reflexiones. Entonces somos tejido, somos vida que por sí sola se abre camino, y eso también tiene que ser parte de nuestras reflexiones pedagógicas. Las típicas preguntas de un ser humano: soy papá, soy abuelo. Algo curioso en ese laboratorio de familia es que uno es muy atento a los hijos y a los nietos en su desarrollo. 2, 3 añitos, no hay operaciones concretas a nivel mental, no hay un lenguaje, pero hay una forma de comunicarse. A través de los sentidos se expresa, ¿cierto? Y uno capta esos mensajes. No sé, pues hay algo raro, fenomenológico, que nos permite como interpretar esos códigos. Yo no sé si serán lingüísticos o qué, esos balbuceos, esas formas de expresarse. El hecho es que uno logra como contactarse, y lo primero que empiezan a expresar cuando empiezan como a adquirir lenguaje es la preguntadera. Papi, ¿por qué? Abuelito, ¿por qué? Mami, ¿por qué? Abuelita, ¿por qué? Y nosotros, habitando esa artificialidad, acosados por el tiempo, pues a veces decimos porque sí, porque soy el papá, porque yo lo digo, porque así son las cosas, porque así es la vida, pero no damos explicaciones amplias y profundas, y el niño a veces las está esperando. Subvaloramos su capacidad de comprensión de las cosas. Eso lo he venido comprobando con mis nietos. Ellos son muy inteligentes. Entonces he aprendido a aplicar como estrategias que extraigo del mundo de la psicología y los trato como un adultico, solo que en miniatura, pero pues en el buen sentido, pues como ser muy claros y sinceros con ellos. Y ha funcionado, es una cosa curiosa. Entonces las típicas preguntas siempre es quiénes somos, dónde estamos, qué acontece, qué hacer. Recuerdo mucho aquí una experiencia que vivíamos en pastoral, cuando teníamos como compartir con sacerdotes, procesos de capacitación. Un sacerdote a veces un día llegó a hablarnos sobre el principio y el fin, ¿no? Y entonces nos puso un ejemplo muy curioso, que siempre recuerdo cuando estoy en mis programas de campismo con los muchachos. Uno siempre que llega a un río, siempre lo invade a uno como la pregunta y el afán de saber de dónde nace el río. Y uno empieza a caminar por la ribera del río arriba, y se encuentra como con su nacimiento, con esas bocatomas, con esos pequeños reservorios que unidos van construyendo ese gran río, ese tejido grande, ¿no? Y después me embarga la inquietud, y veo dónde va a terminar, y empiezo a coger río para abajo, y pues termino en el océano. Y entonces encuentro un principio y encuentro un fin. Pero cuando me pregunto por mi existencia, se me dificulta transitar un camino que me permita llegar a ese principio y llegar a ese fin. Y ahí es donde yo veo mi conexión con lo sagrado como parte de esa paz existencial. Para muchos hombres, en medio de búsqueda de esas respuestas, pues enloquecen toda una vida tratando de encontrarlas. Pues por estrategia de vida, parte también de mi formación en lúdica y en recreación, no me voy a complicar la vida. ¿Cuál es el origen de la fisis?
La física es universo, planeta, cuerpo y todo lo que se pueda expresar en ella. Y la pregunta siempre es, ¿qué aconteció antes de la física? Mi respuesta siempre será Dios, el misterio, ¿cierto? En parte se revela, en parte sigue siendo misterio, pero ahí vamos construyendo, ¿no? Me ha gustado sostener eso y se los comparto a ustedes. Es bonito, es curioso, pero el mundo de la fe también reclama su espacio en nuestras construcciones mentales y de vida. Las típicas preguntas, entonces, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué acontece? ¿Y qué se supone que vamos a hacer? ¿Qué le compete a la pedagogía, a la educación, a los procesos de enseñanza-aprendizaje? Indicarnos para pues, vivir bien, caminar bien. Una primera respuesta está en las imágenes. ¿Quiénes somos? También somos movimiento, somos cambio, también es presocrático, también es heráclito. La vida es un permanente movimiento, es una forma en que definimos en nuestra área del conocimiento la vida. Cuando se nos pregunta qué es el vivir, es el eterno fluir de la existencia, ¿cierto? Todo fluye. Me agrada pensar así. Y esa es la forma en que uno en la pastoral interpretaba la creación. Dios genera como ese eterno fluir y no hay nada que pueda detenerlo, ni él mismo lo va a echar a retroceder. Nos da los elementos como para aprender a transitar y enderezar el caminar, pero no nos va a permitir regresar y modificar las cosas. Y eso es lo que queremos con estos afanes de inteligencia artificial. Entonces, todo es cambio, todo es movimiento. Recuerdo con la imagen de la derecha, el mundo de las estaciones. Recuerden que ya se nos fue nuestro niño, no va a volver. Murió el puber, ya no va a volver. Perdimos nuestra primera juventud, no va a volver. Algunos de ustedes habitan el segundo estadio de la juventud, otros estamos en la adultez, otros ya estamos pisando la vejez. Y ese cuerpo que pasó no va a volver, ¿cierto? Lo que quedó en nuestros recuerdos. Y con esos recuerdos buscaremos paz en nuestra última recta final, que es la vejez. Hacer como la cosecha del vivir y prepararnos pues para lo que nos deviene, ¿cierto? Que para mí, como por tener espíritu aventurero y por la forma en que he construido mi aprendizaje de la vida, pues a veces siento ese misterio como algo atractivo. Es algo curioso que más adelante se los recuerdo. Otra respuesta, somos habitantes del espacio-tiempo. En mi formación filosófica aprendí unas concepciones del tiempo que me han marcado mucho y siempre trato de volverlas cuerpo y parte de mi área de cultura física. El tiempo el espacio-tiempo se nos expresa como el aion, el kairos y el cronos. También es filosofía griega, ¿cierto? Cuando me pongo a leer documentos o audiolibros de tipo oriental, pues que siento que hay como una empatía muy grande. Al parecer todos estos personajes como que tuvieron que haber bebido de las fuentes de esas culturas más antiguas, porque uno siente que hay mucha conexión. Eso es como cuando yo estoy dando mi clase de ética, uno siempre es que la ética de Nicómaco en Aristóteles y se va uno con la cultura oriental y me encuentro a Confucio. Y toda la propuesta ética de Confucio es espectacular. Después se viene toda esa teoría del budismo y el desapego de la materia y el afecto. ¿Cierto? Y después todo el cuento del Tao con la contemplación. Y es como una propuesta de construir civilidad de una manera muy ordenada, a pesar de todas las críticas y los problemas que se susciten hoy en día en ese país. Pero la forma en que se pensaba cómo construir civilidad era preciosa. Y Confucio es mucho más antiguo, ¿no? Y son cosas muy voladas. Entonces somos aion. El aion es el tiempo de la vida. La vida por sí sola se abre camino. No le interesa saber qué. En ese sentido, la forma en que nosotros lenguajeamos su expresarse, ¿cierto? Yo le digo a los sardinos que uno se para debajo de un árbol y uno tiene la tendencia a estarle poniendo nombre a todo y entonces estamos bajo un palo de aguacates. Y entonces, si uno se mete como en la sustancia de ese árbol de aguacates, pues al árbol de aguacate le importa un pito que uno lo llame árbol y le importa un pito que uno lo llame palo de aguacates. A él le interesa hacer lo que es y para de contar, ¿cierto? Es vida y ya. Y esa tendencia nuestra está lo marcando todo, pero bueno, ese es el aion, el tiempo de la vida. Entonces uno no le puede decir a la naturaleza o a un árbol, dame manzanas para este fin de semana que me llegue a visita, no. La naturaleza obra por sí sola, ¿cierto? Indistintamente de nuestras intenciones. Pero con nuestra tecnología y ciencia también queremos controlar eso.
somos una especie loca, ¿no? Kairos es el a tiempo, el momento preciso para tomar decisiones o dar pasos en la vida. Recuerde que en términos de la vida siempre estará obrando el mal y el bien, el caos y el cosmos, ¿cierto? En nuestro cuerpo a eso se le conoce como el mundo del metabolismo celular, reacciones bioquímicas. Nuestro organismo es anabólico, es anabolismo y es catabolismo. En nuestro organismo misteriosamente, por impulsos naturales, el cuerpo tiende a construir tejidos y a deconstruir tejidos para cumplir otras funciones. El cuerpo tiene algo mágico, él no destruye en su interior, la naturaleza no destruye, deconstruye. En el mundo artificial que nosotros construimos, sí destruimos. Yo voy a hacer una moto y yo no construyo una montaña para sacar el hierro, yo la destruyo. Yo les traigo el petróleo al planeta Tierra para crear gasolina, y si queda un hueco que no se puede rellenar con nada y el día de mañana cuando hay un temblor de tierra ese hueco lo vuelvo un terremoto, pues como que no me importa, ¿cierto? Yo no deconstruyo, el hombre en la construcción de la cultura del artificio destruye, le queda difícil volver a reconstruir. En la naturaleza eso no pasa, eso es una cosa maravillosa. Por eso es que yo digo que tiene que haber un arquitecto. Todo fluye de una manera ordenada, a pesar de que el caos sea su sustento, ¿cierto? O su piso. El Cronos, que es como en el que más nos habituamos. Aprendí de mi profesor Caliche, pues unas reflexiones que hacía cuando socializaba de estos dioses muy voladas, ¿cierto? Y nos llevaba a reflexionar el Cronos y nos contaba toda la mitología del dios Cronos, la forma en que obra a sus hijos, y entonces lo interpretaba como el tiempo del acoso, como que nos sumergimos en él y ese es el tiempo de la medida. Hay que entrar a las 7, hay que salir a las 4:30, hay que acostarse a tal hora, hay que desayunar a tal hora, y te programan y uno va sintiendo y uno va creyendo que esa es la realidad, que ese es el tiempo que habita en nosotros. No, ese es un tiempo que artificialmente le dimos como esa connotación y ese es el que nos tiene en acoso y no nos da tiempo ni paz para sentarnos a pensar este tipo de situaciones que les estoy compartiendo. No nos da tiempo. No sabe uno si esa es la estrategia del capital, mantenernos ocupados de esa manera como para no buscar ese regocijo en nosotros mismos y movernos a un cambio profundo. El tiempo cronos en nuestras teorías del conocimiento, en la física, se vuelve una magnitud, una medida. Y entonces ahí hablamos del pasado, presente, futuro, el ayer, el hoy, el mañana, las rotaciones, las traslaciones, 40 horas, 365 días, y eso como que nos da tranquilidad. Y en esa nos la pasamos funcionando, pero el Aion y el Kairos se escapan. Perdemos como esa posibilidad de contactarlo. Sigue ahí, porque es que el Kairos sigue estando presente y siempre va a estar presente para lo malo y para lo bueno. Un sicario siempre va a ver la oportunidad de eliminar su objetivo en el momento preciso y lo hace. Para él también hay Kairos. Entonces, en ese sentido, se demanda una recta razón para saber cuándo es el momento preciso. Hay que echarle mano, porque a veces no estamos preparados ni lo suficientemente maduros para echarle mano y nos terminamos desvirtuando y jodiendo, ¿cierto? Es como cuando yo busco la riqueza sin estar preparado para darle buen uso a la misma. Me desvirtualizo, me degenero y caigo presa del placer desorbitado, ¿cierto? Entonces, el ocio también se los menciono en nuestra área del conocimiento. El ocio lo interpretamos como un dejar de hacer para hacer, como que en nuestra propia naturaleza hay unos mecanismos de defensa que permiten que cuando el cuerpo se siente en unos niveles de estrés tan serios y elevados que puedan propiciar una cefalea, un paro cardíaco, el cuerpo tiende como a robarse la concentración y te saca de ese espacio y te vuelve como una especie de zombie, te saca a buscar otro tipo de experiencias que te aparten de eso que te está causando como un posible riesgo de vida. Entonces ese ocio es un dejar de hacer lo cotidiano como para buscar el reposo y el regocijo consigo mismo. Eso, ¿cómo se motiva? También manejamos la concepción del hombre lúdico, el homo ludens. Y la lúdica en nosotros la interpretamos como una sed de nuestro cuerpo en la búsqueda de alegría que motive el diario vivir. Entonces, ese ocio, ese dejar de hacer, lo que está buscando es como recuperar ese espíritu y alegría que debe anidar en nosotros en el diario vivir, ¿cierto? De ahí que cuando me saludan, yo, Juancho, ¿cómo estás? Pasando bueno mientras se puede y dejen, porque es que hay tanto infeliz que no deja vivir bien, ¿cierto? Pero hay bueno.
Otra reflexión, habitamos tiempo-espacio, somos Aion, Kairos, Cronos. Tócate un poquito, permítese Kairos, toma las decisiones a tiempo y entrégate a ratos al Aion, ¿cierto? Yo le digo a los muchachos que si se ponen a reflexionar, sus cuerpos desnudos tocan una grama, un bosque, un río, quizás una vez a la semana, quizás una vez al mes. Quizás hay en este grupo personas que hace más de 2, 3, 4, 5 años no se han puesto una pantaloneta y han hecho un paseo de río, no han permitido que los pique una hormiguita, contemplar, qué sé yo, pájaros, animales en sus generalidades, ¿no? Nos la pasamos en los centros comerciales. Ya el asombro ya no es asombro con la vida, con la naturaleza, sino el asombro a través del artificio. Nos roba más la atención ver los nuevos modelos de motos y de carro que ver, qué sé yo, una nueva forma de expresarse de un ave o conocer una nueva especie. Ya la vida no asombra, es una cosa loca, ¿no? Ahí tienen otra respuesta a la pregunta, ¿quiénes somos para estar recuperando ese sentido de vida que nos haga más pertinente lo que ofertamos en términos de educación? ¿Quiénes somos? Somos naturaleza, somos movimiento, somos cambio. Y le sumo otras dos cositas que se van construyendo a medida que vamos elaborando historia. La adaptación y la anticipación también es propia de nosotros. La anticipación en el mundo de los deportes es lo que hace que un deportista desarrolle como cierta maestría en términos de sus expresiones motoras. Y lo más curioso es que esa maestría en el mundo de los deportistas es más bien paga que la maestría de nosotros en la academia en términos de generar estructuras de pensamiento ordenadas, fluidas y sistemáticas. A ese futbolista por generar esas adaptaciones y esas capacidades de anticipación se le paga algunos 120 millones de pesos al día. Y hoy en día un médico cirujano en una UCI pues están en promedio de 4 o 5 millones. ¿A quién se le ocurrirá en la historia humana pagarle a un solo sujeto 120, otros que ganan 200 millones por un día, mientras millones de humanos viven con miserias, ¿cierto? Cosas locas, ¿no? Entonces los pelados le preguntan, profe, y encontremos respuestas. Y yo, muchachos, pues vaya a la antigüedad. ¿Por qué esos grandes atletas se concentraban y no había nada que les robara su paz? Pues se endiosan, están por encima del bien y del mal. Y eso es una cosa peligrosa en términos de la preservación de la ética y la moral. Eso es algo que en Nietzsche me causa como, me toca raro, ¿no? Ir por encima del bien y del mal, no. Pues esos son los motores impulsores de la vida. Y entre esos dos cruces está el recto proceder. Yo no puedo ir por encima de los dos. Pues una forma de pensar muy particular, ¿no? La moral y la ética me lo demandan. Estar muy alerta en ese tipo de invitaciones, aunque no soy un profundo lector de esos personajes. Extraigo de ellos lo que me ayuda a dar sentido, pero no me quedo sumergiéndome en sus mundos. Ellos ya vivieron su experiencia de vida y yo estoy viviendo la mía, ¿cierto? Y no pienso como continuar la vida de ellos, ni hacer de mi destino, mi forma de vivir, una copia del otro, ¿no? Quiero buscar también mi originalidad, mi manera, así a veces se pague con lágrimas, sudor y sangre, ¿cierto? Eso no sé si es propio de las culturas populares, pero se nos viene un dichito que recuerdo mucho a uno de nuestros decanos, Pablo Múnera, en comunicaciones, que cuando nos sentábamos a almorzar siempre me recordaba una frasecita. Él decía que quien no tiene opciones de muerte no tiene opciones de vida. Y entonces cada vez que nos encontrábamos a almorzar, pues hablábamos de eso, cómo vamos con nuestras opciones de muerte, para saber cómo disfrutar nuestro diario vivir, ¿cierto? Y esa frasecita me marcaba mucho y uno como que la siente así, ¿no? El cuerpo hay que dejarlo curtir. Les cuento otra cosita, en el mundo del deporte, ¿qué es lo que hace uno con la preparación físico-atleta de un deportista? Eso es una carga de trabajo. Y esa carga es necesaria para poder generar las adaptaciones, sin ella no se van a dar. Y entonces la vida tiene su connotación de dolor también, y parte de la virtuosidad humana en términos de la fortaleza es entender y aceptar esas cosas. Hay que dejar de ser un poquito menos mimados, ¿cierto? ¿Quiénes somos? Somos hijos de la fisis universal. La fisis en términos de esos presocráticos es universo, planetas, cuerpo, ¿no? Entonces habitamos la fisis universal. ¿Qué es el universo? Lo que fue, lo que es y lo que será, ¿cierto? Hay aspectos revelados y ahí siguen habiendo aspectos misteriosos. Otra vez lo que le decía de Dios, ¿cierto?
Diapositiva siguiente, así como hablo de la fisis griega, pues también hay que evocar a nuestros indígenas americanos. Ellos llamaban al hombre la tierra que camina. Es una cosa curiosa. En esos presocráticos uno percibe que al hombre lo conciben como un microcosmos, como un modelo micro del vasto universo. Y estos indígenas nos concebían como un pequeño planeta Tierra con dos paticas andando por el tiempo, por el espacio-tiempo. Y retomo otra vez átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, sistemas, cuerpo, fisis, moviéndose, moviéndose. Acompañada por sus pensamientos, diría uno en tiempos modernos, pero el cuerpo sigue moviéndose. Y cada vez que lo dejamos quieto, pues vienen las enfermedades. Entonces, formas de definir la vida, lo que por sí solo se mueve. Todo lo que es está en movimiento, solo está quieta la nada, de expresiones de la física, ¿cierto? Entonces, si somos seres en movimiento, si la vida es movimiento, ¿por qué nos quedamos quietos? De ahí los horrores con esta pandemia, que es uno quieto en esta silla, viendo cómo todo el sistema circulatorio se hace un trevejo. ¿Por qué? Porque después de media hora, una hora en una silla, ya empezaste a generar alteraciones del sistema cardiovascular, ¿cierto? Y si no logras compensar eso con ejercicio, te estás matando pendejamente. Y a veces nos preocupamos tanto por cumplir nuestro trabajo, ese crono devorador, que sacrificamos nuestra propia existencia. Y no podemos permitirnos eso. En términos de lo virtuoso hay que ser valientes y enfrentar esas cosas. No podemos permitir vernos morir, ¿cierto? Nuestras decisiones, Newton, todo hay que someterlo también al escrutinio racional. La razón también es como una forma de pensar del cuerpo como un todo, no es solamente como una función de un sistema neuronal. Nosotros en educación física expresamos y buscamos sustentar científicamente que los músculos también tienen esa participación, ¿cierto? Lo manejamos a través del mundo de los masajes. Los músculos tienen esas posibilidades. Hoy en día pruebas científicas han demostrado como que en ellos también se construye memoria de vida, ¿cierto? Entonces a ellos hay que permitirles. A veces nuestra mente termina constituyéndose como un inquilino del cuerpo y haciendo uso y desuso del que da miedo. Y entonces también es un llamado, ¿no? Entonces, en términos de una recta razón, sí, hay que someter todo a un escrutinio racional, ¿cierto? Esa facultad la tenemos y no es en vano, es por algo. Lo de la adaptación y anticipación, el miedo, ¿qué es eso? Los seres vivos se adaptan a los ambientes, pero lo particular en lo humano, lo singular, es que el hombre, por su uso de razón, tiene la capacidad de modificar el ambiente y adaptarlo a sus caprichos, ¿cierto? Un león, una selva del Serengeti, marca un territorio, se adapta a él, sabe dónde se ubican sus presas, dónde está su agua, dónde está su dormitorio, ¿cierto? Y se va adaptando. El humano no. El humano va llegando, vio un bosque y lo fue tumbando, fue tomando las montañas, fue armando la mansión, después sacó petróleo, pues modificando todo, lo que decíamos ahorita. Eso es una conducta rara. Yo a veces pienso que lo único que hemos hecho a través del tiempo es como hemos aprendido a forzar el conocimiento para justificar nuestras propias ambiciones, mentiras y vanidades. Yo siento que hemos aprendido a vestir un animal, no le hemos permitido a ese humano aflorar. Seguimos como en gran parte de nuestro tiempo habitando un animal, ¿cierto? Entonces, como adaptadores, los seres humanos tendremos como a crear nuestro propio nicho ecológico y a conectarnos al planeta, como lo hace un bebé con la mamá, una especie de relación parasitaria, a veces ni simbiótica se da, ¿cierto? Y eso no es justo en términos de la fisis planetaria. En el momento que sales del vientre materia, en términos del lenguaje teológico confesional, se constituye uno como una especie de co-creador de la vida. La vida permanentemente está fluyendo al servicio de la misma vida, solo que nuestro comportamiento y nuestras acciones a veces no armonizan con eso. Entonces seguimos buscando sentido. Yo creo que nunca pararemos de hacerlo, ¿cierto? Y eso es motor para nuestra existencia. Entonces, más respuestas sobre la pregunta del sentido de la vida, ¿quiénes somos? Otra respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? Cuando nos miramos a nosotros mismos, pues reconocemos que también somos seres integrales, que nos relacionamos con nosotros mismos. Esto ya empieza a tocar con esas concesiones de qué es el hombre integral. Entonces el hombre integral es naturaleza universal, es naturaleza planetaria, es naturaleza corporal, en su interior habitan unas facultades, unas dimensiones, ¿cierto? Y ahí vamos. Entonces
Ante la pregunta ¿quiénes somos? También debemos recordar que somos seres integrales en relaciones con nosotros mismos. La imagen que le comparto es la mente pensando el cuerpo, pensando el espíritu y pensando las emociones. Este profe que les habla fragmenta ese concepto de alma y lo lleva a estas dos dimensiones, mente y emoción. En ese sentido, entonces, lo que acontece o lo que percibo en ese acontecer es que nos pensamos, pero se nos dificulta sentirnos, creernos y acogernos. A veces no nos mimamos, pues ahorita los invitaba a no ser tan mimados, pero a veces también abusamos y no nos mimamos, ¿cierto? Hace falta que nos preocupemos, nos acariciemos, nos estamos viendo al desnudo en un espejo para saber qué tipo de responsabilidad estamos generando con nuestra propia existencia, ¿cierto? Cuántas veces caminamos, salimos a distraernos, a compartir afecto con nuestras familias, un abrazo. Yo, por ejemplo, me puedo levantar un día muy estresado, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Prendo esa moto y me voy pan de mi hija. En el momento en que me bajo de la moto, siento un grito por allá que dice, abuelito, y es Samuel, mi primer nieto de 4 años. Inmediatamente escucho esa voz, se desaparece toda preocupación, ¿cierto? Y más cuando se lanza y me abraza, muchachos, compañeros, cero estrés, una cosa tan volada, ¿no? Entonces la invitación como a estar buscándole un espacio de nutrir a las emociones. Invitarlos como que a veces nuestras clases posibiliten como el encuentro multidimensional del ser. No nos cueste, no nos dé pereza hacerles un jueguito inicial para activar las emociones. No nos sintamos extraños compartiendo con ellos unas oraciones para activar nuestra espiritualidad. El mismo juego con el movimiento nos da cuenta que habitamos un cuerpo en términos biológicos y la mente debe aprender a conjugar todo eso y a vivir en esa dinámica. Entonces, una invitación a tocarnos y a movernos un poquito, que no siempre sea la mente la que cobre el dominio sobre nuestra corporeidad, ¿cierto? Permitámosle a todo el ser en su multidimensionalidad expresarse. Entonces, para dejar otras cosas claras, es que en términos de la formación, los ambientes de aprendizaje son demasiado importantes. Los ambientes de aprendizaje deberían estar lo más cercanamente posible a la física universal, planetaria y corporal. Y nuestros ambientes a veces son del mundo de lo artificial. Es una cosa loca también, ¿no? Seguimos con la pregunta y construyendo respuestas. ¿Quiénes somos? Somos seres en relación. Entonces decía que se relaciona uno consigo mismo. En esa parte externa de nuestro cuerpo nos relacionamos con una pareja. Hay una tendencia en nosotros a preservar la especie y buscamos nuestro género opuesto en términos de la sexualidad. Nacerán los hijos y hay cambios en nuestro ser cuando uno quiere ser papá, pues cuando uno quiere ser papá esos cambios no los vas a percibir. Entonces se cuida uno más para la familia y aprende uno a entender que la salud integral de mi cuerpo se vuelve un patrimonio de la familia. Ya no es un patrimonio solamente para mí, ya siento que mi salud es importante para mi hija, para mis nietos, para mi mamá, para mis hermanos, para mis primos y para los amigos que me quieren. Entonces, por amor a ellos y por respeto a ellos, busco cuidar de mí, ¿cierto? A veces no lo hago por estar pensando que es solamente una competencia propia, particular, no. Hay que reconocer que nuestra vida y nuestra salud es importante para otros. Y la de los otros debe ser importante para nosotros también. Entonces somos seres que nos relacionamos con la pareja, formamos pareja inicialmente, de esa relación nacerá la familia, nuestra primera célula. Antes éramos átomos, moléculas, ahora ya somos una célula, ya tiene una forma de sentirse diferente, ¿cierto? Después nos relacionamos con los otros, distintas culturas, distintas clases sociales, distintas formas de saborear y entender la vida, distintos genios, en fin, lo otro. 50 millones de colombianos, costeños, bogotanos, pastusos. A veces la forma en que construimos cultura nos lleva a odiarnos unos contra otros y se nos olvida en términos de la resiliencia, pues, como reconocer que el ser humano no es malo porque le apetece, pues en él no, lo bueno no tiene fuerza, y no tiene fuerza quizás porque el mismo contexto social donde desarrolló se la quitó. Yo le explico a los pelados que a mí una de las cosas que me motivó a ir a la universidad y me mantenía muy inquieto y muy encolerizado porque manejo altos niveles de ira, de ahí mi consumo de cigarro,
que no deja de ser más que otra justificación pendeja. Una vez a mis 16 años, después de terminar un partido de microfútbol de calle, me senté en la acera del barrio y en ese momento se armó un taco en la calle y de un momento a otro me encuentro al frente un Mercedes-Benz nuevecito, estamos hablando de los años 89, ¿no? Por esos lados, 87, 88, época de los carteles de la droga, ¿no? Y había un sardino, pues como de la edad mía, yo tenía más o menos 15, 16 años, y la pregunta que yo me hice es, ¿por qué él está ahí y yo estoy aquí? En ese momento me estaba chupando un bolis y comiendo un pan. El poder adquisitivo no daba para un refrigerio más grande, ¿no? Esa pregunta me ha inquietado siempre. ¿Por qué hay esas diferenciaciones en el habitar el mundo? ¿Quién las estableció? Y de algo estoy bien claro. La física universal, la física natural, la física sagrada no fue la causante de esto. Esto fue un fenómeno que nació de nuestra cultura artificial. Nosotros creamos todo eso. Y aprendimos a forzar el conocimiento para justificar por qué unos deben ganar más que otros. Una cosa loca, ¿cierto? Pero se nos olvida que somos seres en relación. A veces cuando sentimos dolores queremos que el otro nos ayude. Es lo que uno llega y dice, un futbolista esto le da COVID y corre a la UCI a que lo atienda el médico especialista que gana 3 millones mensuales al que gana 200 millones al día. Las cosas paradójicas de la vida. Somos seres en relación con la naturaleza planetaria, plantas, animales. A veces pensamos que eso solamente en los animales, los más cercanos en identidad. Pero, compañero, la base de todo ese ciclo vital, aparte de que son las rocas, siguen las plantas. Porque uno a veces cree que la vida es solamente esto, pero una planta, si no tiene un suelo rocoso que la llene de minerales, no se va a desarrollar. El animal que consuma esa planta no se va a desarrollar, por lo tanto nosotros no tendríamos fuentes de alimentación que nos permitieran nutrirnos y desarrollarnos de una manera equilibrada. Hay que cuidar la naturaleza, cada vez la contaminamos más. Hacemos gala de todas las ganancias que obtuvieron los cultivos de flores, pero se nos olvida también que cada vez que creamos cultivos de flores desplazamos la tierra donde debemos sembrar comida y hacemos unos suelos tan tóxicos, tan venenosos, que cuando ya queremos volver a sembrar comidas sobre ellos, ya rechaza todas nuestras semillas. Eso es una cosa loca. Lo he aprendido con estudiantes de ingeniería ambiental cuando me siento a compartir con ellos en cafetería. ¿Quiénes somos? Somos seres en desarrollo. Recuerden la cuestión del desarrollo embrionario, desde la fecundación, cosas muy voladas, sale un espermatozoide, va cargando con una energía, esa energía es limitada, si no logra fecundar ese óvulo muere en el camino y se encuentra con unas adversidades grandes en su viajar. Está la vagina y toda la flora bacteriana, hay una vagina que se volverán sus grandes enemigos y que los van a exterminar. La vida es toda una lucha permanente, ¿no? Llega el ovario, cuando se va generando como ese cigoto, después se forma una mórula, se suelta y se desprende del ovario, empieza a viajar hacia el útero, se le incrusta la pared del útero a la mamá y penetra su interior, rompe y se encarna dentro de su ser y se conecta a su sistema sanguíneo. Y tiene como un comportamiento de parásito, ¿no? Empieza a chuparse a la mama. Y si la mamá no se alimenta bien, al bebé le importa un comino, sigue chupando, una cosa más volada, ¿no? La vida por sí sola se abre camino. Por eso es que mamá, papá deben estar preparados para eso. De ahí que la natalidad debe ser pensada y planificada, pero a veces nos preñamos fruto del placer desorbitado. Por ejemplo, conmigo, yo jodo mucho a mi mamá porque después de viejo logré sacarle que a mí me hicieron en una platanera y parados, por eso es que llegué sin oreja, quedó eso como a mitad de camino. Ese es el problema de no planificar bien las relaciones. Este bebé, cuando cumple 9 meses, está en un espacio donde no se logra acomodar y empieza a moverse, a buscar salir. No es la mamá sola la que lo va a sacar, él quiere salir también. Y entonces él empieza a empujarse contra el diafragma de la mano y empieza a abrirse camino con dolor porque también le duele, ¿no? Y a la mamá más también. Sale y cuando sale, miren las cosas más curiosas. Cuando la vida genera su nacimiento, quien la recibe no es la vida, la recibe lo artificial. Él no nace a la luz del sol o de la luna, nace a la luz del bombillo del quirófano. A él no lo recibe la piel humana, lo reciben unos guantes sintéticos. A él nadie le dice lindo, amor, el médico no tiene eso, ¿no?
no le da la palmadita, le mete un tubito, una sondita por la boca y empieza a respirar. Es como una cosa toda curiosa. De bebés pasamos al estadio de niños y mire que la vida sigue abriendo ese camino. El niño es una cosa muy volada, ¿cierto? No maneja prejuicios, no mide tanto el futuro, no se pone a pensar en la muerte, es un eterno fluir libre, es un espíritu libre y creador permanente, ¿cierto? Libertad que perdemos después y después tenemos que ir a la educación a que nos enseñen cómo recuperarla a través de la pedagogía crítica. Qué cosas tan locas, ¿no? El niño llega a la juventud, se da el clic, tipo película, serie Transilvania, el amor, otra vez Heráclito, con el origen del todo a través del juego, la fuerza del amor. Nos unimos y se genera una cosa rara. Hay una unidad, entonces las partes forman un todo, una unidad. Y esa unidad, pues, movida por la física y su naturaleza, ese caminar y ese cambio, pues, deben tender a la preservación de la especie y se constituye la familia. Cuando el hombre es pareja, deja de ser hombre individual. Nuestras formas de pensar, sentir cambian. Cuando somos familia, ay, eso sí que cambia mucho más todavía. Y ahora que soy abuelo, sí que más todavía, ¿cierto? Esa imagen que sigue jocosa. Los pelados gozan cada vez que las viejitas se agarran y cuando ven la imagen de encima que es el cementerio, la tumba, yo les digo, no, tranquilo, espere que eso tiene una intencionalidad, esos viejitos sonrientes. Yo soy de los convencidos que los estadios del desarrollo humano te preparan a ti para ese momento. La vida también cansa cuando se vive con intensidad y con gusto y con orden. Cansa, se siente uno realizado de viejo. Y uno ve la muerte como una experiencia última de la aventura final y no da tanto miedo, ¿cierto? No da tanto miedo. Quizás lo que más nos asuste en ese momento es la forma de vivir, pero eso se puede prevenir, anticipar. Para eso estamos hablando de todas esas cosas, para poder llegar saludables y en todas las dimensiones y poder tomar esas decisiones y esas claridades y tranquilidades de viejitos. Después sigue el hueco. Entonces mira que nacemos de ese misterio y volvemos a ese misterio. Nacimos de los polvos y volvemos al polvo. Qué cosa tan loca, ¿no? Perdonen la expresión. Segunda pregunta, ¿dónde estamos? Pues lo he venido diciendo desde un principio, habitamos un universo, en ese universo un sistema solar, el cosmos ya. Ese sistema solar acoge a ese planeta Tierra sigue siendo tejido, ahí van viendo sus estructuras. Es una configuración de átomos, moléculas, ¿ves? Y va dando formación a ese cuerpo. Y eso que solamente estamos viendo el sólido. Al igual que esas capas internas, también las hay externas, así como nuestro cuerpo tiene la piel. Si ustedes miran la piel es como el órgano más grande de nuestro cuerpo. Si uno quisiera despellejarse y sacarse la piel y ponerle una balanza, es lo que más pesa. Y la piel tiene unas capas que también de cierta manera nos protegen del mundo externo. Y esas capas a veces por desconocimiento las acabamos, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos ahorita con todo este uso de antibacteriales y alcoholes 10 veces, 20 veces al día, matando una cantidad de flora bacteriana externa que habita en esa piel que es benéfica. Son ciertos microorganismos que cogen nuestro cuerpo como un vehículo y viven en nosotros, como una especie de rémoras con tiburones. Y tenemos millones. Dicen los microbiólogos que si el cuerpo del 100%, su 70% de peso es agua, de ese 30% restante, un 20% es tejido cuerpo humano y el otro 10% son bacterias, otro tipo de microorganismos que habitan nuestro cuerpo y es necesario que estén ahí. ¿Ves? Para que recuerden, tu cuerpo es una especie de microclima. Y para que, por ser que se nos olvida, porque cuando nos ponemos la ropita de marca, nos ponemos la cadenita de oro, las areticas, es como que se nos olvidó qué era lo que había debajo de toda esa piel, ¿cierto? ¿Dónde estamos? En Colombia, la mejor esquina de América, eso es innegable, ¿no? Hay que movernos por Colombia. De tu tiempo vivido, que has conocido, de tu tierra, te cuento que en clase de recreación les cuento a los muchachos que hay más de 56 parques naturales en Colombia. Sé que hay minería destructiva que da miedo, pero en nuestro territorio también hay unos parques y santuarios que son protegidos por comunidades internacionales que al menos se van volviendo como unos territorios donde no podrá entrar toda esa destrucción, aunque pues, la corrupción va llevando a todo eso, pero al menos hay algo que protege.
Y mientras destruyen o sostienen, pues uno va caminando, pero no nos podemos quedar aquí pensando, hombre, que están acabando eso, no, pues vaya, conozca antes de que lo acaben, ¿cierto? Así suena como algo egoísta, ¿no? Pero movámonos también. Colombia más de 56 parques, creo que si uno hiciese un plan, un proyecto de vida y se comprometiera a recorrer un parque por año, creo que sería una vida muy volada, porque nuestro país y nuestro territorio tiene todas las condiciones climáticas de todo el planeta. Desiertos, nevados, podemos tocar nieve, selvas tropicales, húmedas, secas, 2 océanos, tenemos uno de los arrecifes coralinos más volados del planeta Tierra, Providencia, vienen alemanes, japoneses, lo que usted quiera, menos colombianos. Es una cosa tan rara, ¿cierto? Nosotros no valoramos ni lo que tenemos. Somos el país más rico en presencia de páramos, por tener 3 cordilleras. Se nos olvidan esas cosas, ¿no? Entonces los invito a que viajen más, recuperen más ese espíritu aventurero, vuelvan al campismo, salgan, eso está hoy de moda. Colombia está adquiriendo un papel protagónico en estos momentos a nivel planetario en materia ecoturística. De hecho, la última reunión que hicieron los grandes inversionistas del mundo le pidieron al gobierno colombiano más turismo. Y si eso lo sabemos aprovechar, pues podemos crear una economía sólida a través del turismo y dejar de explotar nuestros recursos de esa manera tan animalesca y bárbara en que lo hacemos hoy en día. Entonces estamos en Colombia a pesar de esos problemas, a pesar de que nuestra historia se construyó a partir de una guerra sucia entre, qué sé yo, europeos, españoles contra españoles, europeos contra europeos, y en medio de esa farsa metieron indígenas, metieron negros, metieron campesinos, que salieron a defender una patria que nunca fue de ellos. Y hoy en día lo seguimos evidenciando. Siempre nos llaman cuando hay guerras para beneficiar los intereses de los grandes poseedores del país. Y caemos como idiotas útiles, ¿cierto? Y la educación debería enseñarnos a enfrentar todo ese tipo de payasadas y circos. Pero a veces como profe nos cuesta trabajo también como tocar a ese estudiante. En mi mundo de fe cristiana, yo cuando un padre me reclama caridad, cuando yo confronto a un estudiante o a una persona, yo le digo, padre, uno tiene caridad con el ingenuo, con el ignorante a veces, pero no con el cínico. Un Jesús tuvo caridad cuando entró al templo y vio todos esos mercaderes allá, ¿no? Eso, patadas y empujanos, pues saliendo todo el mundo. Y saber que toda esa pelea que tuvo allá, que fue uno de los desencadenantes de su muerte, de nada sirvió, porque hoy en día se volvieron centros de mercadeo. Una cosa loca, ¿no? Pero como que pues se nos olvida la historia, ¿no? ¿Qué acontece? La tercera pregunta, hombre, ¿qué está pasando? Que hay una lucha entre la naturaleza y la artificialidad. El hombre, ¿cómo llegó a la artificialidad? Pues yo no sé, yo a veces trato como de ponerme como posibles respuestas. ¿Qué he pensado yo? Que hay unas preguntas que generan incertidumbre existencial en lo humano, porque se nos escapa en nuestra comprensión las formas de construir respuestas. Bueno, yo no pedí nacer, pues vivir no sé, porque la forma en que enfermo mi cuerpo y el planeta me da cuenta de eso. Y no quiero morir, me da miedo, pero tampoco quiero aceptar una lucidez mental que me permita entender por qué estoy y cómo debo caminar mientras muero. Entonces, por esos mismos miedos vamos creando unos mundos paralelos donde encontremos la respuesta a esas preguntas. Sé dónde nace, sé cómo se construye su tejido y sé dónde muere. Lo que hablábamos del río ahorita. Al hombre como que le hace falta esa paz, esa tranquilidad. Le ha costado mucho trabajo meterse en el mundo misterioso, místico, ¿no? Y está creando un mundo y resulta que ese mundo que empezó a crear está cogiendo fuerza propia. Y les recuerdo que existe una serie de cine que se llama La Matrix, 3 episodios. Y esa fuerza que yo les digo que está cogiendo el mundo de la artificialidad a través de la inteligencia artificial, el mundo de las redes de hardware y software, está cobrando vida propia. Y ya no somos nosotros los que la estamos creando, sino que ya nos está arrastrando. Y ahora siento que en la historia de la educación promovemos una propuesta formativa para retener ese fenómeno. Ya no era para darle sentido, ahora es que nos está tragando y queremos frenar y él sigue jalando y nosotros agarrados aquí a lo poquito de naturaleza que hemos conservado para que no nos arrastre. El hombre se desdibuja, se desvirtúa y da paso a esa inteligencia artificial y cada vez se entrega más. Rompemos nuestra piel, le metemos metales, tatuajes, le ponemos ropa, le metemos balines, clavos, de todo. Eso es forma de entender el desprecio por la física corporal, ¿no?
Hemos aprendido a distanciar el universo de Dios, hemos aprendido a distanciar la tierra del universo, distanciamos al hombre de la tierra, distanciamos el espíritu de la materia, distanciamos el pensamiento del cuerpo, distanciamos la fe de la razón, distanciamos. ¿Qué acontece? Evoco a mi profesor Carlos Ortiz, una de las clasecitas, pues yo a mis profes a todos los valoro, a cada uno le aprendo cosas muy importantes y tengo una forma de retener las cosas que van en sentido con mi forma de pensar la vida, que no las olvido fácil. No sé si era por tener una oreja que lo que escucho no me sale y memorizo fácil lo que me toca, ¿cierto? Quiero recordar lo que explicaba el profe en una clase de cosmología y metafísica, hablaba de Martin Heidegger, hablaba sobre el fenómeno del humano, cómo llegó tarde a la luz del conocimiento, el último hombre nietzscheano. Y quiero empezar por ahí porque esa clase me hizo recordar a Jesús en el mundo de la cristiandad y ese episodio de la cruz cuando Jesús dice perdona a los padres porque ellos no saben lo que hacen. Uno después de que uno ve una reflexión de ese tipo, uno llegue definitivamente, es que uno ve la humanidad toda loca y uno dice, no, es que no saben, es que no se están dando cuenta de lo que están haciendo. Uno se pone a mirar a todos estos famosos, lo que hacen, y uno dice, no, pues es que un personaje de estos tiene que estar demasiado perdido para no darse cuenta del daño que está haciendo. Entonces es un acto de inocencia, se oscurecían. El profe tituló la clase de ese día El oscurecimiento del mundo, evocando a Martin Heidegger. Y nos planteaba unos causales de ese oscurecimiento. Ahí tenemos a don Pizarro el Conquistador, el que mató a Atahualpa, ¿no? La forma en que entró ahí, y Caliche, las imágenes sí las construyó el profe, no voy a meter a mi profe ahí. Nos daba a entender que perdimos el sentido de la historia, se nos olvidó nuestra historia. Y por eso la repetimos, y por eso de una manera egoísta nos comportamos como los conquistadores de 1492 siendo colombianos. Nos gustan que nos reconozcan, nos den reconocimiento, caímos en el juego de los rangos, somos felices cuando escalamos rangos, a la física eso le importa un pito, a mi naturaleza, a mi músculo, a mi corazón, a mi sangre, que le importan mis reconocimientos. Lo único que le interesa es que yo mantenga esa homeostasia orgánica. Entonces perdimos el sentido de la historia. Destruimos el mundo biológico. Esto que ven abajo, la mina, es Cerro Matoso, Córdoba, mina de níquel. Pongan a pensar la del Cerrejón, ya más o menos. Yo tengo esta información es porque era profesor de antropología. Entonces, de lo bueno de dar clases diversas es que uno aprende a tener un pensamiento más amplio y a sazonarlo de uno con otras posibilidades del saber, ¿cierto? Ha sido un almuerzo como más variado en sabores y eso me agrada. Entonces son huecos, abismos que vamos dejando ahí en el planeta y en la tierra, en nuestros suelos, que no se pueden llenar, no hay con qué rellenarlos de nuevo, ¿cierto? Imagínense en dimensiones ustedes Cerrejón, 6.000 hectáreas, casi que atraviesa 3 partes de La Guajira de esas carreteras. Al otro lado hay un puerto específico para ellos, donde cientos de toneladas diarias salen de nuestro país hacia los mercados internacionales. Los dueños de esas minas son transnacionales, ¿cierto? Poco parte del capital colombiano. Si usted se pone a mirar fuentes de información, muchas de las licencias de explotación están hasta el 2037. Y se nos olvidó cuando firmábamos esos contratos que como cuando fue nuestro supervisor, pues vio unos tractores allá y entonces hicieron un cálculo y dijeron, no, pues esos tractores sacando 1 tonelada diaria, pues nos va a quedar todavía recursos para después del 2037. Pero se nos olvidó que la vida fluye, la artificialidad también fluye. Y resulta que ese tractor, una vez se firmó el negocio, ya no saca 1 tonelada. Ya diseñaron tecnología para que saque 10 cada máquina. Y cada vez más tecnología para sacar más. Ahorita con el fracking trato como de darle a entender eso. Quieren dejar sacar hasta la última gota de todo. Y todos esos huecos que nos van a dejar, no tenemos con qué rellenarlos. Se nos olvida que nuestro país está sobre el cinturón de fuego, la cadena de volcanes más grande del planeta Tierra, la falla geológica del Pacífico, ¿cierto? Y que con todos esos huecos y sin petróleo no vamos a tener forma de amortiguar de movimientos telúricos. Y eso son cosas delicadas para la estabilidad de nuestros suelos, ¿cierto? Y parece ser que no nos damos cuenta por estar ocupados de otros tipos de cosas. Esa basura, montañas de 40 metros de altura, ese es el triunfo de la técnica pragmática no reflexiva, palabras de mi profe. Es un hacer por hacer, bolsas plásticas, tarritos y vaya y basura y basura y basura y no sabemos qué hacer con eso, ¿cierto?
no hay control, es una cosa enfermiza, ¿no? Entonces, causales, la pérdida del sentido de la historia, la destrucción del mundo biológico, el triunfo de la técnica pragmática, no reflexiva, que está dando cuenta del triunfo del hombre mediocre, ¿cierto? Un Jesús, pues, viendo que todo se salió de control, pues es la pérdida del sentido de lo sagrado, y la última imagen, el bebé, es la destrucción contra el espíritu libre y creador. Los niños inocentes, espíritus libres, y los vamos rellenando de todos nuestros artificios hasta que lo desnaturalizamos. ¿Qué hacer? Cuidar de sí mismos, del otro, los otros, el planeta, el universo y lo trascendente. Se nos impone, se nos exige como quitarnos esa piel de artificiales y recuperar como el control de nuestra existencia. ¿Qué hacer? Ética y moral, actitud consecuente y corresponsable con el saber y el conocimiento. Una recta razón para una recta conducta. Un pensamiento ordenado siempre parte de un orden cósmico, de una ecología, porque se reconoce habitante de una casa común, planeta Tierra. Invito a leer la Laudato Si, que es el texto de denuncia tan bello. Somos ontología, reconocer que hay otras manifestaciones del ser, que no somos únicos en el mundo, que hay que compartir. Somos ántropos, nos identificamos con nuestro congénere, somos 8.000 millones de humanos, qué sé yo, y tenemos distintas formas de saber y conocer, de saborear la vida. Se impone la lógica como criterio de verdad, el mundo académico, con saber diferenciar lo bueno de lo malo nos permite desarrollar lo ético, para servirle a la vida. Aquel hombre que tiene esa lucidez está llamado a ejercer la política, ¿cierto? Esa facultad para dirigir y orientar el caminar del otro. Si todo se diese así, en una propuesta muy de la filosofía o teosofía de Confucio, estaríamos habitando el mundo estético, en términos filosóficos, la concepción de lo bello, lo armonioso. De momento se nos sigue olvidando que cada mañana al levantarnos y defecar, nuestras excreciones de nuestro cuerpo siguen transitando las aguas del mundo y seguimos contaminando una de nuestras fuentes primarias de la vida, las aguas. Eso es otra forma de seguirles demostrando que parece ser que hemos perdido contacto con la física. La imagen curiosa, otra vez el equilibrio, la mente y las emociones, el señorío sobre nuestra alma, en nuestro ser. Esa imagen de ese caballero no es gratuita, está hablando del hombre virtuoso, un señorío sobre sí mismo, ¿cierto? De desarrollar esa potestad y eso nos permite no albergar miedos para poder vivir y permitirle a la vida expresarse. Muchachos, compañeritos y compañeritas, esa era la reflexión que les quería compartir. Espero sea de su agrado y nos motive como a estar más pendientes de nuestra vida corporal, de nuestra vida familiar, del territorio nacional, planetario, en fin. Porque a veces cuando hacemos cuestionamientos del comportamiento de otro no nos damos cuenta de lo que hacemos con el nuestro. En la Universidad de Antioquia una vez llegó una señora pues, a armar toda una denuncia sobre la explotación minera. Y lo más curioso, eso fue en el Camilo, eso se armó coge porque la señora llevaba unos aderezos de oro. Entonces fue a hablar de la tragedia de los indígenas, de los negros en el Chocó, y aretas de oro, cadena de oro, pulsera de oro. Entonces, pues eso es como incongruente, ¿no? Y cuando se le reclama eso, pues aprende a justificar, no, es que estoy promoviendo la importancia del dar buen uso a los minerales, ¿ve? Forzamos el conocimiento para justificar ambiciones, mentiras y vanidades. No sé, muchachos, compañeritos, esa era mi intención, tocarlos y robarles un poquito de la mente ese tipo de espacios de sensibilidad con nosotros mismos y con ustedes mismos. Yo les agradezco su atención y no sé. ¡Qué silencio, hombre! Muy bien, Juan. Muchas gracias, hermano. Nos pone a reflexionar esta vida que estamos transitando, hermano. Muy amable. Muy querido, con mucho gusto, hermano, esa es la idea. Ahí tienen un compañerito, sus formas de pensar, y soy muy amante a la aventura. Me compré mi propio montecito, salió muy barato porque lo busqué lo más enterrado por ahí de Cocorná. Hay río, 3 cuadras de bosque nativo,
Está un poquito complicado por ahorita el acceso, hay que caminar para entrar, pero ahí lo tienen a disposición cuando quieran. Es un bosque todo, no hay, eso sí, no hay nada, es para ir a acampar. Tienen su agua y no más, pero no quiero meterle nada. Esa es la pelea que mantengo con mi familia. No quieren ni hasta que construya la mansión. Y no se les voy a dar el gusto. Contame, Catalina, María. Juancho, pues primero pues agradecerte esta posibilidad que nos das también de adentrarnos en tu esencia, ¿cierto? Encontrar en tus palabras y en tus sentires pues esa forma tan maravillosa que tienes de ver la vida. Y esas palabras que tú nos compartes hoy, pues mientras yo te escuchaba, iba como haciendo reflexión también sobre mis propios caminos, sobre mis propios sentires. Eh, me llamó mucho la atención cuando contaste la anécdota de la montada de la moto, que fuiste y que el estrés se te bajó cuando tu nieto te A los abrazó nietos. profundamente. Y a veces perdemos el sentido de las cosas, o sea, las cosas se nos vuelven tan cotidianas que eso que se nos vuelve cotidiano lo vemos tan natural que le restamos importancia. Entonces, ¿Sabes? esta reflexión que tú nos haces me hace ese llamado y te lo agradezco profundamente, Juancho. Gracias, Catalina. Esta mañana los estudiantes de ética me decían eso. Profe, ¿sabe qué? Yo lo que percibo es que naturalizamos la artificialidad y eso se nos va a volver más complejo salir de ahí. Pero bueno, qué bueno, Cata. Miguel, Miguel Ángel, compañero. Por allá va Manzanares, por allá con la manito levantada. Miguel, activa el audio, compañero. Ah, tiene el problema del audio, ¿cierto? Miguel Ángel. ¿Qué mame, Juan Álvaro? Tronquito y Alvarillo. A Miguel no le dio. Hay un problema, yo creo que es un problema de coordinación motora. No ha llegado el dedo hasta la tecla. Eso es el problema. Que lo pone uno tanto como en cruce todas estas emociones todas revueltas que queda uno como todo bloqueado por todos lados. Abelino. Juan, muchas gracias. Realmente es lo que somos. Quisiera también compartirles lo que me pasó hoy mientras estaba dando una clase. Ay, uy, uy. Tan Estaba bacano dando eso, mi Abelino. clase de investigación 3 y llegó mi hija y me trajo este dibujo. Es decir, ella llegó a darle significado al estar aquí en la casa también, a darle significado a las clases, como parte de la motivación de estar en clase, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre le permito también a ella que se arrime, que salude a los estudiantes, que los estudiantes, que yo tengo familia y que ese es mi ser, que esa es mi esencia, que yo no soy nada sin ese entorno familiar, de ese entorno de amigos, entorno que nos mueve, es el contacto con el otro. Y bueno, muchas gracias por llamarnos, invitarnos a hacer esta reflexión. Gracias, Abelino. Yo recuerdo mucho a Fabián, me conoce muy cercano porque fuimos compañeritos de estudio y pues hemos compartido ese mundo de la amistad, ¿cierto? Entonces yo les cuento a Fabián que la familia definitivamente es algo maravilloso, pero es fenomenal. Y que esos niños que nosotros tenemos a nuestro alrededor son todavía fisis, naturaleza, ¿cierto? Nutrámonos de ellos. Recuerden esas expresiones evangélicas, si no sois como los niños, no accederéis al reino de los cielos. Que el Jesús triste ese que les mostraba en esa diapositiva es porque la tristeza que debe causar el no ver cumplida la misión evangelizadora y verla cómo se dificulta. Recuerde que evangelizar, en términos pastorales, es anunciar el bien. Podríamos pensar que la evangelización también puede ser como una especie se puede volver análoga a la pedagogía. La evangelización es anunciar el bien, ¿cierto? Es denunciar el mal que impide que el hombre busque el bien proceder. Es omitir desde la lucidez mental, desde el conocimiento adquirido, las tentaciones de lo malo para uno. Y ante todo es ser testimonio de vida santa, ¿cierto? Esas son las 4 acciones que
que tratan como de mostrar la misión evangelizadora emprendida por Jesús en el mundo. Anunció, denunció, omitió la tentación y fue siempre testimonio de lo que predicó. Ahí estaba la coherencia. Entonces me gusta recordar eso, ¿cierto? A veces las instituciones, a veces tergiversamos esas realidades, pero en fin, el hecho es que yo lo percibo así, lo quiero guardar así para mí. Juan Álvaro, compañero. Compañero Juan y compañeros, colegas. No, Juan, pues yo te agradezco también mucho porque siento que lo que nos entregas es un recorrido de vida propio, las anécdotas con las que vas alimentando lo que nos vas contando y los cruces, además de las elaboraciones racionales que parecen más también influjos sensibles que se han pegado a vos, creo pues que incitan también y en la conversa permanente que sostenemos se logra evidenciar esto. Yo te agradezco mucho también porque en la conversa coloquial, Juan, siento que esa ira que sientes permanentemente sale más a flote y tal vez acá el público te regula un poco. Ya no te importaba un culo, sino que te importaba un pito. Pero también es pensar en algún momento en un colegio, aprendí algo de una compañera y pues esto es muy enunciado, ¿cierto? En las formas está el fondo y siento que en la manera en que logras desarrollar este ejercicio de conversación, uno se siente más convocado que en esas otras formas coloquiales donde la ira sale más a flote. Se siente uno de pronto un poco más distante y un poco más lejano. Hoy me sentí muy cercano, Juan, al punto incluso de ir, bueno, ahí, acá no está, pero después las iré sacando por ahí en pequeños recortes. Al cuerpo hay que dejarlo curtir. Hemos aprendido a vestir un animal. Bueno, una cantidad de frases e incitaciones que son muy potentes. Juancho, muchas gracias, hermano. Gracias, Álvaro, por los sentimientos, compañero. Y qué bueno que me hagas el llamadito de atención. Sí, perdónenme todos ustedes. Yo siento a veces que exploto y que me dirijo a ustedes como con dos piedras en la mano, pero ahí me van conociendo el porqué. Soy muy sensible, muy vitalista, muy naturalista, soy un trascendentalista, como que se junta todo eso del querer ser bueno. Y eso no es gratuito, muchachos, no se lo olvide que yo fui gamín y quien me ha cambiado todo esto es mi familia, ¿cierto? Entonces, el sueño mío es que haya un mejor país para mis hijas, para mi hija y para mis nietos. Haber vivido todos esos dolores del pasado me generaron memoria y esa memoria me asusta, me da miedo que mis nietos la repitan, ¿cierto? Es una cosa rara, pero busquen más familia. Ahora sí, Manzanares, te veo que te conectaste. No, parece que sí. Muy buenas tardes a todos y todas, profe. Un especial saludo. Tuve un momento de dificultad aquí con el audio que no se me activaba. No, pues escuchándolo se me vienen tres cosas. Primero, qué grato escuchar dentro de estos encuentros a ese sujeto sentipensante que desde la perspectiva Galeano es el que realmente allí se aproxima al lenguaje de la verdad. E igualmente, el darle la cabida a eso que denominan cogmoción, ese conocimiento, pero también impregnado de la emoción. Un segundo elemento que me parece clave y se lo heredo a Catalina como profesora de investigación que tuve la oportunidad de compartir con ella, fue la posibilidad de construir un discurso pedagógico, una investigación cualitativa desde la primera persona. A mí me parece fundamental eso porque eso es una línea de coherencia también entre el discurso y el sujeto que está tratando de enseñar. Y ese sería pues como el tercer elemento. Qué bueno que ese discurso, que es un discurso que impacta, yo he tenido la oportunidad de ver cuál es la respuesta que tienen los estudiantes después de que reciben un discurso como el que plantea hoy el profe y quedan totalmente encantados, quedan con un compromiso enorme y con una visión mucho más amplia que quizás no está en los libros, no está en
en todos los recursos y abstracciones que tratamos de compartir, sino en la vida misma. Entonces, qué bueno es enseñar desde el ejemplo, que creo que es lo más clave. Entonces, agradecerle mucho, profe, por sus aportes. Gracias muchachos. Me siento que se me está bajando la presión arterial, locos y locas. Estoy muy tocado. Entonces, ¿qué, hombre? Hasta luego, ¿qué? No, Juan, ahora intenté hablar y creo que no, mi micrófono no salía, pero ha sido una gran oportunidad para invitarnos a entender que la profundidad del ser y su más preciada virtud es saber que es cuerpo y alma. Y con ese cuerpo y con su alma interactúa consigo mismo, con el otro, con la naturaleza y con su idea de trascendente, cualquiera que sea. Y siento que esa invitación que nos has hecho a que esa integralidad nos permita vivir el acto pedagógico es la que nos va a llevar a reconocer al otro, a la naturaleza, a reconocer a nosotros mismos y a revivir esa o a profundizar en esa idea trascendente que desde la educación nos permite pensar en poder crear un mundo mejor para todos. Un mundo donde, como tú nos invitas, no haya restricción para nadie, por el contrario, el interés de todos sea el bienestar de todos. Gracias por tus palabras y por esta invitación a la reflexión. Son estos momentos los que en muchas ocasiones nos permiten cerrar la puerta de la academia que a veces nos enclaustra y abrir esos detalles de ser humano, esos puntos de ser humano que nos convocan con mucha frecuencia y que de pronto en la cotidianidad tienden a perderse. Muchas gracias, Juan 23, por compartirnos tus reflexiones y tu experiencia de vida. Gracias, Juan Carlos. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, entonces, en nombre del Consejo de Facultad de Fabián, en el mío propio, les agradecemos su asistencia a esta sesión. Juan 23, tus palabras y socializarnos tus percepciones personales y tus vivencias, y quedan invitados para la próxima semana a un nuevo encuentro de docentes de facultad. Que tengan una muy buena noche y que sean felices. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, Mancho. Cuídate, hermano. Gracias. Feliz noche. Gracias. Chao, Juan. Chao, hasta luego. Me faltó tocar los indígenas, Juan. Chao. Esto es para todos. Chao. Otro día tienen que entrar a la academia en algún momento, pero hay que darle el tiempo. ¿Cierto? Poco a poco. Tengo otras construcciones muy voladas para hablar de ellos también. Se cuidan, un abrazo. Felicitaciones. Para... Carlos Escobar, chao. Un abrazo, chao. Fabián Alonso. Tronco, ¿bien o no? Sí, Fabiana, gracias, hombre, Fabián. No sabes el gusto que me das, compañero. Estoy aquí todo emocionado, Fabián. Siento como un bajón de presión.